Te glorificamos, Señor, y te damos gracias, porque no somos ni dignos ni merecedores de estar en tu presencia, de poder cantarte alabanza, Señor. ¿Quiénes somos, Señor, para que tú quieras aceptar nuestra alabanza, aún con labios que pecan, que dicen cosas que no debieran, Señor? Que un Dios tan grande y santo quiera aceptar nuestra alabanza es sin duda una manifestación, una muestra de la naturaleza de lo que hizo Cristo en la cruz, de la limpieza, pureza y santidad con la que nos imputa gratamente para nosotros, que a su vez nos hace desbordar en adoración, Señor. Y pedimos que esa adoración sea cada vez más pulida, cada vez más genuina, cada vez más apasionada, más consciente, Señor, de lo que cantamos. Humíllanos, Señor, porque sabemos que nada bueno hay en nosotros que hemos de entregarte. Humíllanos, Señor, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo viva en nosotros, para que no pensemos como nosotros pensemos, no sintamos como nosotros sentimos, Señor. No leamos, no miremos bajo nuestro criterio, sino bajo el tuyo, Señor. Oh Señor, en esta hora ayúdanos, porque sabemos que al exponer tu palabra, enaltecerla, al querer enaltecer a Dios, a Cristo, tu palabra, al Espíritu Santo, Señor, sabemos que combatimos contra el orgullo, contra las ideas pecaminosas en nuestra mente, aquellas ideas que están impregnadas y arraigadas en nuestro pragmatismo, hedonismo, nuestras costumbres de años, lo que sea, Señor. Queremos entregarte en esta hora nuestro corazón a ti de manera real. Que esto tenga las implicaciones que el entregarte el corazón tiene, Señor, que es poder ser vulnerables delante de ti, para poder ser enseñables por ti, para poder ser moldeables por ti. Y hacemos esto, Señor, confiando en que todo esto es para tu gloria, porque nos amoldarás a la altura de Cristo. Y sabemos que nos falta mucho. Por eso, Señor, que nos afrontamos a tu palabra, el único estándar, la única que tiene el poder para hacer esto, la única verdad que queremos someternos. Te agradecemos, Señor. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. En abril del año 2021 hubo una noticia que un mejor no nombrado, conocido medio evangélico, más o menos español, dio a conocer, y es que en la comunidad de Málaga, una iglesia bastante conocida, una iglesia protestante, denunciaba y se hacía eco en esta noticia a nivel nacional, porque un pastor había desviado fondos que los feligreses, digamos, recaudaban, ofrendas, donaciones, lo que fuese, para su propio beneficio personal. Se le encontraron propiedades, artículos de lujo y un sinfín de cosas que podráis imaginar. Tristemente, nada nuevo, ¿verdad? No sé si habéis escuchado algo así. De hecho, la noticia, aún la noticia que se divulgó en otros medios no tan cristianos, digamos, decía algo así como otro pastor evangélico que solo quería dinero. Literal. Otro pastor evangélico que solo quería dinero. De modo que
por supuesto, la gente comenzó a dejar de asistir a la iglesia. Y quiero llevarte a pensar en todas las repercusiones que este acto de este pastor singular arrastró a lo que llamamos nosotros los cristianos el testimonio de toda la iglesia. Ya nadie quería identificarse, ningún feligrés, digamos, quería identificarse con soy miembro de dicha congregación, ¿verdad? Y es que queremos pensar y quiero llevarte a pensar que estos escándalos no solo afectan a la persona que cometió dicho pecado, sino que arrastran el testimonio no solo de la iglesia en Málaga, sino probablemente de toda la iglesia en España, y no solo eso, sino de todos los cristianos evangélicos. Y es que hemos de aceptar el hecho de que nos identifiquemos hoy en día como cristianos, protestantes, evangélicos, lo que fuese, no es sinónimo de una muy buena reputación. La verdad que en muchos casos, de hecho, levanta suspicacia. Sospechoso. ¿Qué decir del hecho de decir que o identificarte como pastor? No es para nada algo honorable, todo lo contrario. Tú dices, soy pastor y es, ¿qué coche tiene? ¿Verdad? Y eso es lo que se empieza a mirar. ¿Y por qué es esto? Producto de gente sin escrúpulos, malhechores, lobos vestidos de oveja, gente que realmente ha querido usar el ministerio, usar el servicio para su propio servicio. No para servir, sino para servirse. No para ayudar, sino para ayudarse. Y así valga la redundancia. Hermanos, ya que los tiempos cambian y estas situaciones, tristemente, estoy citando una noticia a nivel nacional que aconteció ayer en el 2021, tiempo post pandemia incluso, ¿verdad? La verdad es que esto está a la orden del día, pero esto no es nuevo. Hermanos queridos, esto no comenzó después de la pandemia. Esto en los tiempos del primer siglo, aún Pablo escribió sobre muchos siervos inescrupulosos que trataban de beneficiarse del ministerio cristiano. Mis queridos hermanos, Pablo ya enfrentó él mismo acusaciones de manipulación, avaricias, interés personal. Y es por eso que en los textos que veremos el día de hoy, Pablo abre su corazón pastoral para no solo defender su ministerio, sino aclarar y darnos muestra de cómo debe ser el corazón de los verdaderos siervos de Dios. Cómo debe ser el corazón, cómo debe ser la actitud, cómo debe ser la conducta de los verdaderos siervos de Dios. No aquellos siervos que se creen siervos para autoservirse, sino aquellos que realmente quieren el beneficio del pueblo del Señor. ¿No te parece que tú y yo debiéramos conocer bíblicamente cómo Dios dice que son sus siervos para no caer en las trampas de los inescrupulosos? Abra tu Biblia, por favor, mi querido hermano, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a estar centrados en el versículos del 5 al 8. En esta mañana, en esta serie de predicaciones que estamos teniendo sobre la carta de Primera de Tesalonicenses, aunque vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses para conectar las ideas. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Ni buscamos
gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En este testimonio personal que está dando Pablo acerca de él, Silvano, o Silas, como se conoce también en Hechos, y Timoteo, él comienza a abrir su corazón y a mostrar su genuino interés por el servicio que tenían los tesalonicenses. Ahora bien, mi hermano, me es estrictamente necesario poder conectar todo esto y no aislar estos 3 versículos que veremos el día de hoy de todo lo que viene pasando. Recuerde usted, Pablo salió de Filipos después de estar preso de mucha oposición a causa de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Llega a Tesalonicenses, donde después de estar predicando 3 semanas, le corre la misma suerte. Básicamente, muchas personas se levantaron contra las enseñanzas de Pablo, pero Pablo, aun que había pasado este trago amargo ya en Filipos, tenía mucha valentía de seguir predicando en Tesalónica. Pablo, después de predicar en Tesalónica, tuvo que salir tristemente más o menos de la misma situación de cómo salió de Filipos. ¿Cuál fue la situación? En Tesalónica tuvo que refugiarse, sabemos que se tuvo que refugiar en la casa de Jasón, puedes leerlo en Hechos 17, un recién convertido quien encubrió a Pablo, Silvano y Timoteo y tuvo que salir arrancando de noche, porque si no corría el riesgo de ser apresado. Pablo tuvo que salir, aún con mucho dolor, aún no queriendo hacerlo. Los hermanos le cubrieron, ¿verdad? Y tuvo que salir y continuó su periplo en su viaje misionero para seguir extendiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué sucedió? Como bien mencionamos la semana pasada, en aquella época habían muchos maestrillos. Algunos dicen muchos maestrillos. Más pillos que maestros. En la verdad, que querían engañar a la gente. Piense usted en el primer siglo, Platón y las enseñanzas de Arquímedes, Aristóteles y tantos otros que se enseñan en las escuelas, cuya evidencia de existencia no es comprobada, cierra paréntesis. La verdad es que estaba a la orden del día. Piense usted en la sociedad greco-romana que imperaba en el primer siglo. Los dioses nuevos estaban a la orden del día y los maestros querían acumular mucha gente a su alrededor. ¿Para qué? Para pedir ofrendas, para hacerse populares. Pero este no fue el caso de Pablo. Como vimos la semana pasada, después de dar algunas evidencias en el capítulo 1 de cómo es una verdadera conversión, agradeciendo por la conversión de los tesalonicenses, en el capítulo 2 comienza a transitar, a centrarse y a hablar de su propio ministerio. Esto ya lo vemos casi al final del capítulo 1, pero Pablo comienza a centrarse, y vimos la semana pasada el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2, el éxito ministerial que tuvo Pablo, cómo se mide el verdadero éxito en el ministerio, y es básicamente con un ministerio fiel. Vimos 4 marcas de un ministerio fiel. 4 marcas de un ministerio fiel. ¿Quieres saber cuáles son las 4 marcas? Puedes preguntarle ahí a los hermanos que estuvieron presentes. 4 marcas de un ministerio exitoso. Y eso no tiene nada que ver, parafraseando rápido, con mucha gente escuchando. No, hay mucha gente que escucha herejes también. No tiene nada que ver con simplemente palabras bonitas y una capacidad de organizativa. No, tiene que ver con la fidelidad. Fidelidad a la predicación, aún con mucha oposición, como vimos que predicó Pablo. Fidelidad en el mensaje, fidelidad en las intenciones de por qué predicamos lo que predicamos, etcétera, etcétera. El día de hoy, mi querido hermano, nos vamos a centrar en los versículos del 5 al 8 y vamos a ver, aún apoyados en el buen ejemplo del ministerio de Pablo, 3 características de un verdadero siervo de Dios. 3 características de un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente estas 3 características, básicas características,
al desconocerlo los cristianos, estamos desprotegidos al querer seguir a cualquier uno que se quiera llamar siervo de Dios. En otras palabras, hermanos, en estas tres características de un verdadero siervo de Dios, queremos ver algo así como siervos con corazón de siervo. No siervos con corazón de estrella de Hollywood. No siervos con corazón de presidente o de celebrity cristiana. No. Siervos con corazón de siervo. ¿Cómo es un siervo con corazón de siervo? Bueno, tiene tres características de un verdadero siervo del Señor. Y la primera característica que vemos de un verdadero siervo del Señor es que sirve con motivaciones puras. La primera característica, fijémonos, versículo 5, es que sirve con motivaciones puras. Dice el texto que porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y por favor conecte esta idea con lo último que dijo en el versículo 4. Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Pablo está apelando a dos testigos. Y en primer lugar, lo que pone como testigos es a los propios hermanos en Tesalónica. Fíjese, él le dice en el versículo 5, como sabéis. Los hermanos en Tesalónica no tenían necesidad de que nadie le dijese nada acerca del testimonio de Pablo. Y esto es lo que sucede. Muchos maestrillos en aquella época estaban dando descrédito al testimonio y a las enseñanzas de Pablo. Sabemos que esto sucedió. Pablo relata esto en otras cartas también. Muchos estaban diciendo que Pablo estaba enseñando cosas que no eran bíblicas, que Pablo tenía motivaciones erróneas y Pablo les dice, no, hermanos, vosotros habéis comprobado cómo fue nuestra conducta con vosotros. Eso es lo que él está diciendo. Versículo 5 dice, no usamos palabras lisonjeras. Y aquí el concepto, hermano, la palabra lisonjeras, viene un concepto que es donde viene la raíz de la palabra coloquio. Coloquio. Y un coloquio es una conversación, es un diálogo que en diferentes contextos, un coloquio en el ámbito académico, un coloquio entre amigos, un coloquio entre políticos, son simplemente diálogos agradables. Aunque se pueden intercambiar ideas, son realmente cosas no pesadas, sino palabras agradables que se puede intercambiar información. El punto del que Pablo está diciendo aquí con palabras lisonjeras es una forma agradable de manipulación, una forma de adulación, diríamos, para manipular a la gente. ¿Qué está diciendo Pablo? No, nosotros, a diferencia de todos estos maestrillos, no usamos palabras bonitas para atraeros a vosotros, sino que les predicamos siempre la verdad del Evangelio, les guste o no. La primera marca de un verdadero siervo del Señor es que sirve con motivaciones puras y eso se va a expresar en sus palabras. Pablo está diciendo, hermano, no usamos palabras simplemente que a ustedes les gusta. ¿Para qué? Para que no se vaya la gente. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad como los maestrillos es acumular mucha gente. ¿Para qué? Para después pedir la ofrenda. No. Pablo está evidenciando y les dice, hermanos, vosotros sabéis cuáles fueron nuestras palabras. Y les dijimos y declaramos toda la verdad del Evangelio. Toda la verdad del Evangelio. Pablo está diciendo en tantos otros pasajes, oye, no usamos palabras persuasivas o para atraeros. No les predicamos otro evangelio, sino que les expusimos la verdad tal y cual es. Gustara o no gustara. ¿Se da cuenta usted? Pablo está mostrando las verdaderas motivaciones al decir, nunca usamos palabras lisonjeras, palabras atrayentes. Él no está diciendo, fijémonos del versículo 3, conecte este versículo 5 con el versículo 3. Nuestra exhortación no procedió ni error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 3. Él está diciendo todo el tiempo, fuimos honestos con lo que enseñamos. Fuimos claros con lo que enseñamos. No solo les quisimos enseñar aquello que vosotros queríais escuchar, enseñamos
todo lo que necesitabais escuchar, aunque no les gustaran, aunque no sonaran palabras muy coloquiales. Este es el punto. Y Pablo le está diciendo, hermanos, vosotros lo sabéis. ¿Por qué? Porque vosotros nos escuchasteis. Y otra vez, en el primer siglo, los maestrillos estaban dando descrédito al ministerio de Pablo. Y le estaban diciendo, este Pablo que les dijo un par de cosas, ¿dónde está? Miren, salió arrancando. ¿Dónde está vuestro maestro? Les dijo un par de cosas que los revolucionarios los pusieron en contra de las autoridades y salió arrancando. Este es el descrédito que Pablo estaba viviendo en dicha época. Y Pablo está diciendo, no, mis queridos hermanos, vosotros sabéis que no es así. En primer lugar, ustedes son testigos que nosotros no predicamos lo que queríais oír, sino que predicamos toda la verdad del Evangelio. Sin palabras lisóngenas, sin aditivos, sin chuches. El filete puro. La leche espiritual no adulterada, diría 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Eso enseñó Pablo. Ustedes son testigos. Primer testigo entonces, los propios hermanos, pero Pablo no se queda ahí, sino que aumenta este argumento. Dice en el versículo 5 que no usamos palabras lisóngenas como ellos sabían, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo no solo da evidencia externa de que las palabras que él usó y que los tesalonicenses la conocían, sino que también dice, hermano, la verdad es que nuestro corazón era puro. Nuestro deseo, nuestra motivación realmente era pura, y Dios que examina los corazones, versículo 4, sabe que es así. Pablo pone a Dios por testigo, de modo que tenía dos testigos que estaban avalando el ministerio de Pablo. En primer lugar, los propios tesalonicenses, los propios hermanos que él sirvió. Y en segundo lugar, el Dios que examina los corazones, versículo 4. Dios era testigo de que Pablo no tenía avaricia en su corazón a la hora de enseñar. Otra vez, todo esto en el contexto en que un verdadero siervo del Señor, la primera característica que tiene es que sirve con motivaciones puras. No oculta avaricia. Hermano, Pablo no estaba tratando de servir con buena cara para que en su corazón él pudiera obtener algún tipo de beneficio espiritual. ¿Cuál podría ser este beneficio espiritual? Hermano, por ejemplo, la avaricia aquí podría también traducirse como autopromoción espiritual. Pablo no trataba de engañar a la gente o de enseñar a la gente, ni siquiera con engaño, para autopromocionarse espiritualmente. Esto tenemos que llevarlo directamente al punto, mi hermano. Pablo está dando evidencia de que él no sirve para ser más visto entre todos. No, todo lo contrario. Él está diciendo que sus motivaciones fueron honestas, verdaderas. Su intención realmente era servir y no ser visto. No ser más grande entre ellos, sino realmente limpiar los pies de la gente. ¿Cómo son las motivaciones de un siervo del Señor? Hemos de examinar el corazón. ¿Por qué? Porque Dios examina el corazón. Eso es lo que dice el versículo 4. Dios va a ser testigo realmente de cuáles son las razones por que quieres servir a otros. ¿Quieres ser un verdadero siervo del Señor? Entonces debes examinar tu corazón. Ahora, antes de que te apruebes a ti mismo en tu propio corazón, vendría muy de cerca la observación, ¿verdad? No, si yo sirvo con buen corazón. En primer lugar, Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, aun cuando mucha gente seguía a Jesucristo, el Señor dice que Él mismo no se fiaba de ellos, versículo 24 de Juan, de toda la muchedumbre, porque conocía todo, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Luego viene la conversación con Nicodemo, al que le habla el corazón. El punto es este. Jesucristo examina el corazón. Tú no. ¿Cómo así? Desde tiempos de Jeremías, el Señor ya estaba dando esta revelación. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú me dirás, querido teologuillo, que está hablando del pueblo y corazón de Israel. Sí, en efecto, ese es el contexto. Pero tú tienes un corazón muy diferente al de Israel. ¿Tú realmente no eres de estos que se olvida rápido de Dios? Así es nuestra naturaleza.
No se confunda, no estoy diciendo que somos el nuevo Israel. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros, con la evidencia que nos arrojó Israel, no necesitamos solo un par de instrucciones y leyes externas, sino que necesitamos un cambio de corazón. Todos, todos. Y Dios examina el corazón. Leímos la semana pasada, 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hermano, la motivación pura implica no solo el deseo de querer enriquecerse, sino también el deseo de querer ser admirado. ¿Por qué queremos predicar? ¿Y por qué queremos usar el púlpito? ¿Por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos llevar la alabanza? Hermano, quizás no, la motivación no es enriquecerse. Y bueno, bastante astuto si quieres usar el ministerio para enriquecerte. Pero ¿y el deseo de ser visto? Y de ser admirado? Y de ser excelso entre los cristianos? ¿Y la reputación? ¿No será un vicio también que hemos de examinar a la luz del Señor? Hermanos, Él examina los corazones y déjame decirte que tenemos un Dios celoso, quien no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con un buen siervo. Solo hay uno digno de ser glorificado y honrado. Solo hay uno en que toda rodilla se va a doblar. Solo hay uno que merece gloria y honra. Solo hay uno que es digno y ese no eres tú ni soy yo. Ese es Cristo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Pablo, leímos la semana pasada, Gálatas 1:10, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el favor de Dios? Si quisiera yo el favor de los hombres, pues no podría ser siervo de Dios. Porque un verdadero siervo de Dios sirve con motivaciones puras. Sirve porque quiere servir y no enriquecerse. Sirve porque quiere hacer a Dios conocido y no su ministerio conocido. Hay algunos que hacen más conocido su canal de YouTube que a propio Cristo. Hermano, John Wesley, un conocido predicador inglés, impactó profundamente Gran Bretaña y posteriormente el mundo entero, fundador de una denominación eclesial, incluso alguien que realmente admiro por su predicación callejera. A viva voz, porque tenía la mente correcta de que el evangelio había de ser escuchado por todos, pero este joven dedicó una vida de piedad, autodisciplina y predicación fervorosa, graduado de Oxford incluso. Hermano, mira, déjame darte algunos datos de la vida y ministerio de John Wesley. Viajó promedio 8,000 kilómetros al año. Madre mía, 8,000 kilómetros al año. Déjame darte el siguiente dato. 8,000 kilómetros al año a caballo. Madre mía. En coche ya me es un... Esto exhorta a mi propia vida cuando me quejo si hay que viajar. Este tío lo hacía a caballo. Hermano, predicaba 3 o 4 veces, no a la semana, al día. Llegó a predicar más de 40,000 sermones a lo largo de su vida. Y pese a que escribió muchos libros y que su ministerio empezó a ser reconocido y ayudas venían tanto por la venta de sus libros como gente donando al ministerio, decidió vivir una vida muy austera. Hermano, mire, él llegó a recaudar alrededor del año 1,400 libras, que para aquella época era mucho dinero. 1,400 libras al año recaudaba y él solo decidió vivir con 28 libras al año. 28 libras al año de las 1,400 que recogía. Todo lo demás lo dio a la caridad, a las misiones, a la plantación de iglesias, etcétera, etcétera. Estuvo convencido de que cada libra que no se usaba para el reino del Señor y que se usaba solo para sí mismo era una libra robada al evangelio. Esta frase, muy conocida de él, resume su filosofía ministerial en cuanto a las finanzas. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. John Wesley. Este John Wesley
Se murió y no dejó más que un par de libros de herencia para su familia y un anillo de predicador. Nada más. Su testimonio es un fiel reflejo de cómo debe ser el corazón de un siervo del Señor, no con avaricia. Él no hizo todo esto para hacerse más popular. Él no hizo todo esto para que hoy estuviera predicando en Pedrezuela acerca de John Wesley. Él hizo todo eso para hacer a Cristo conocido. ¿Cómo son nuestras motivaciones? ¿Sirves para ser visto? ¿Sirves para ser aplaudido, compensado de alguna manera? ¿O por amor a Dios y obediencia a su palabra? Necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón, mi querido hermano, porque Él examina los corazones y todos nosotros, no hay ni uno solo justo. Todos nosotros necesitamos ser pulidos de corazón. Pedro también quería servir al Señor y decía, sí, Señor, te serviré, sí, Señor. Y poco tiempo después le negó 3 veces. Él también creía ser un siervo verdadero. Y el Señor demostró que no. ¿No necesitamos ser sujetos a Él? Hermano, ¿por qué queremos servir a Dios? ¿Para qué? Y aquí la cuestión no es cuestionar el servicio, es cuestionar las motivaciones de por qué queremos servir. Nos gozamos, vienen los refuerzos. Si Dios permite, en breve, alguno de vosotros también, después de cumplir uno de los requisitos de la membresía de la iglesia, fundamentos de la fe, podremos servir al Señor juntos. Gloria al Señor. Pero ¿y por qué? ¿Para qué? Eso no se examina con 3 lecciones de doctrina. Eso ha de ser una constante delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano querido, no solo basta con las motivaciones correctas. El siervo y verdadero siervo de Dios también tiene que reflejar esto y transmitir sus motivaciones correctas con humildad, con la misma humildad que tenía su maestro. Es decir, no solo hace falta el correcto corazón y la correcta motivación, sino que también es correcto, debe ser correcto el trato, debe ser justo la manera en que se conduce, en que se ejecuta esta buena motivación. Porque de buena motivación está lleno el cementerio, como dice el dicho popular. De buenos sentimientos no todo el mundo vive. Imagina tú, tendríamos a alguien que canta muy mal, pero adora al Señor. Y lo ponemos a cantar aquí, desafinando y todo el mundo distrayendo. ¿Diríamos acaso, la motivación es lo que vale? No en todos los escenarios, mi querido hermano, sino que hemos de transmitirlo. Y esto nos lleva a la segunda de las 3 características de un verdadero siervo del Señor. Y la segunda característica de un verdadero siervo del Señor es que se conduce con un carácter humilde. Entrega esta correcta motivación con un carácter humilde. Fijémonos en el versículo, versículo 6, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está diciendo aquí, hermano, versículo 5, la motivación era correcta. Ellos, versículo 6, no están buscando ser exaltados entre los hombres, ni entre los tesalonicenses, ni en ninguno otro, sino que aunque él podría ser carga como apóstol de Cristo, no se valió de esto. Permítame explicar esto. En 1 Corintios 9, del 1 al 6, no vamos a ir ahí. La verdad es que podemos ver que los apóstoles, los siervos, un pastor puede y debe vivir incluso del ministerio. En efecto, para los recursos económicos que la iglesia recaudaban, debían estar destinados a aquellos que se dedicaban al ministerio de la enseñanza, a los que van a extender el reino del Señor, a los que plantan iglesias, a los ministros fieles del Señor. Eso es válido, eso es correcto. Eso es lo que enseña la palabra. Esa es la prioridad bíblica. Sin embargo, Pablo daba evidencia que aunque podría haber usado esta situación y posición para y beneficiarse
humanamente no enriquecerse, sino para sostenerse, ¿verdad? A causa de la ofrenda de los hermanos, él por propia voluntad decidió no hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Pablo renunció a todo eso. Y él dice, en lugar de esto, en lugar de todo esto, fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos entre vosotros. En lugar de imponerse y decir, aquí yo soy el apóstol, aquí yo soy el de la autoridad, hacer lo que yo digo, ¿cómo fue su actitud? ¿Cómo fue su manera de liderar? Tiernamente, humildemente. Esta palabra aquí del término tierno es la misma raíz en la que Gálatas 5:23 habla de mansedumbre. Gálatas 5:23, donde habla de los frutos espirituales y dice la palabra mansedumbre, es la misma palabra que Pablo está usando aquí. De modo que él fue tierno, fue manso, fue amable, fue afable, fue bondadoso. No fue pesado y arisco. Ahora, por favor, esto nos lleva a la siguiente tesitura. Tenemos que definir aún mejor qué es la humildad en el ministerio. ¿Qué es esta segunda característica de todo verdadero siervo del Señor? Hermano, humildad no significa no reconocer lo que eres. Pablo reconoce en el versículo que él podría haber sido carga. ¿Por qué? Porque él es apóstol. Pablo no está diciendo, bueno, quizás tal vez yo soy apóstol. No, él es apóstol. Él lo declara, él lo sabe. Si no, eso sería algo más parecido a la falsa humildad, que no es otra cosa que orgullo disfrazado de humildad, falsa humildad. La humildad no es tener certeza de la convicción, en la posición, en lo que Dios ha hecho de ti. Fijémonos, según el versículo anterior, humildad no es andar diciendo palabras lindas, palabras lisonjeras, palabras tiernuchas todo el tiempo. No, Pablo dice, yo les hablo la verdad, yo les hablo de manera directa. Yo sé quién soy el apóstol, pero aún así soy manso con vosotros. Soy amable con vosotros. Soy afable con vosotros. De modo que la humildad no es ocultar la verdad. La humildad no es saber y usar valientemente la posición que el Señor nos dejó. No. Humildad es un trato cálido, afable, amoroso, que corresponde con las intenciones del corazón, con la primera característica de un verdadero siervo de Dios. Este trato humilde en la posición que Pablo tenía está muy lejos de los líderes que hoy tenemos, de los jefes que hoy tenemos, que mientras más jefes eres, más instrucciones y más dedazos puedes dar. No. Pablo en su liderazgo modeló amabilidad, afabilidad y otra vez, no exento de verdad. No nos confundamos. La amabilidad no es palabras tiernitas, bonitas, chiquititos, que ocultan y maquillan la verdad que tenemos que decir. No, Pablo fue muy directo. Pablo dijo, pan, pan, vino, vino. No en la Biblia, pero entienden el dicho. Sin embargo, cuando decía pan, pan, vino, vino, era amando a los hermanos, deseando corregirles, deseando instruirles. Hermano, él modeló lo que mismo Cristo modeló, en que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Se despojó. Filipenses capítulo 2. ¿No te parece eso humilde? ¿Sabes dónde demuestra la humildad también un maestro bíblico de Dios? Que tiene la decencia de explicar con peras y manzanas para que todos entiendan y no se cree un teologuillo por ahí hablando con términos excesivamente técnicos para que todo el mundo admire cuánto sabe de la Escritura. No. Hermano, la humildad no es solo algo que debemos predicar. La humildad es algo que debemos practicar. ¿Cómo está la humildad del servicio de la iglesia en Pedrezuela? Porque, por favor, ¿no creéis que esto es solo para pastores? Esto es para todo siervo de Dios.
o todo alguien que se quiera validar como verdadero siervo del Señor. En otras palabras, a todo aquel que quiera ser un siervo con corazón de siervo. Y no un siervo disfrazado de siervo, que los celebrities se le escapa por la solapa de la chaqueta. Hermano, esto es lo que el Señor está enseñando. En Mateo 20, 25 al 28, en medio de una discusión vana entre sus discípulos, para no creáis que esto no va a pasar entre nosotros, simplemente por predicar esto, en medio de una discusión entre sus discípulos, y donde le preguntaban, Señor, la mamá venía, pido que mis hijos estén más cerca tuyo en tu reino, y están discutiendo quién será mayor, quién será menor. El Señor enseña. Versículo 25, Jesús llamando dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Él está diciendo, los líderes del mundo toman autoridad, se enseñorean, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. En el mundo eso pasa. Versículo 26, contraste, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra ahí es esclavo. El de los mandados, ese va a ser más grande. Eso es lo que está diciendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, de nuevo, siervo, dulos en la palabra. El que más sirva, mi querido hermano, y con motivaciones correctas y de correcta ejecución, no para ser visto, no para autobeneficiarse, sino para servir a los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Este es nuestro corazón? No, yo no quiero hacer cosas que no sean visibles en la iglesia. ¿Por qué? ¿Quieres ser visto? Entonces ya sabemos cuál es tu corazón. Charles Simon fue un pastor de la iglesia Holy Trinity en Cambridge. Fue asignado allí. Y cuando fue asignado allí, fue ungido pastor, reconocido pastor. La mayor parte de la congregación lo rechazó abiertamente. Se opuso a que él fuera el pastor. Y esto lo tuvo que vivir durante los primeros, escuche bien, 12 años de su ministerio. Por 12 años, la gente, incluso en las mañanas, le ponía un candado a la puerta para que la gente no entrase y este hombre tuviera que predicar sin audiencia. Cuando él fue reconocido pastor, mucha gente lo abucheó. Se paró y le dio la espalda porque no reconocía su liderazgo. Tristemente no es una historia muy lejana. Debo reconocer que en la actualidad conozco hermanos que han vivido esto. No reconocieron su servicio. Fue tal la oposición que le ofrecieron trasladarse a otra iglesia en reiteradas ocasiones, pero él respondió lo siguiente: cuando Dios me coloca en una posición, yo no la abandono sin su clara dirección. ¿Les quedó claro? Hasta la hizo rimar para que se acordasen. Cuando Dios me coloca en una posición, yo no la abandono sin su clara dirección. Siguió predicando, no se retiró, respondió con humildad, con paciencia, con fidelidad al Señor, sirviendo a los hermanos que lo rechazaban y no que lo aludían o aplaudían. Con el tiempo su carácter transformó a la congregación. Con el tiempo, y vaya tiempo de 12 años o más. Su ministerio dejó una huella imborrable. Fundó sociedades misioneras, preparó generaciones de predicadores y hasta el día de hoy sus sermones son estudiados por los que estudiamos teología. Hermano, el carácter humilde debe modelarse así. Servir no para querer ser aplaudido, sino para glorificar al Señor. El pastor debe tener un carácter fiero, radical, determinado, rudo, agresivo si se quiere, para cuidar a la congregación de los lobos vestidos de oveja. El pastor no debe temblar a la hora de sacar el cayado y agarrar a bofetones en la cara si se quiere,
para desviar a los herejes de la congregación. Pero debe tener cuidado, debe tener calidez, debe tener amor, debe tener dedicación, debe ser capaz de mirar a los ojos y servir con paciencia, con un carácter humilde y demostrar así su verdadera motivación. En otras palabras, estoy diciendo que si a la congregación algo le hace daño, el pastor debe ser más fiero que las fieras que quieren atacar la congregación. Aun cuando ese ataque sea interno desde la congregación, por ejemplo, el chisme. Lo vamos a extirpar, sacar de raíz, porque le hace mucho daño a una congregación. Pero cuando son problemas de hermanos con falta quizás de conocimiento de la palabra, que el Señor todavía está trabajando, hermanos que están haciendo incluso un mal quizás o otro tipo de cosas, debemos ser afables, amorosos, pacientes. Y esto, mi hermano querido, no es solo para el liderazgo de la congregación, eso es para todos. ¿Cómo debe ser la iglesia, por tanto, en la calle? ¿Cómo debe ser con el vecino que no te cae tan bien? Con el que pone la música fuerte y no te deja dormir. O ¿cómo debe ser cuando conduces en la calle y estás detrás de un camión que no te deja el paso o algo así? Pero esto no es todo, hermano. Esto no lo es todo. El carácter del verdadero siervo del Señor debe ser con motivaciones puras, que se debe transmitir con un correcto carácter, un carácter humilde. Pero este carácter humilde no es todo lo que debe hacer por la congregación, sino que la tercera característica de un verdadero siervo del Señor es que tiene una motivación correcta, un carácter humilde, pero que también ama de forma sacrificial. No es solo que se queda en lo que Él es, sino en lo que Él entrega aún más por otros. Amor sacrificial. El verdadero siervo del Señor ama de forma sacrificial. Fijémonos, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Después de terminar en el versículo 7, haciendo una ilustración, Pablo decía, los tratamos con tanta ternura como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta nodriza es la madre que cuida a sus bebés, esta madre que amamanta y que cuida y que protege. Habiendo ilustrado esto con tanta calidez, amor y ternura, Pablo está diciendo que y ese trato era tan así porque tenían tanto amor por los hermanos que se entregó a sí mismo. Fijémonos, Pablo dice que no solo predicó el evangelio, sino que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Eso es lo que dice, entregamos nuestra propia vida. De hecho, si tuviéramos que hablar literalmente lo que dice ahí la palabra en el término original, él está diciendo que entregamos nuestras propias almas. Eso es lo que dice. Pablo no solo entregó su vida y su carne y su voz y su estancia por 3 semanas en Tesalónica. Él quería entregarle su propia alma. Qué hereje, Pablo. Si su alma y corazón solo la tiene Cristo. Sí, mi querido hermano, pero Cristo se entregó a sí mismo por rescatar a su pueblo. Hermano, el amor pastoral no solo es una profesión académica, no es algo distante, no es algo carente de profundidad, no es algo que no es íntimo, no es algo que no es sacrificial. En otras palabras, no es superficial. Es un amor sacrificial. Es algo que se sacrifica. Y te voy a decir cuándo un pastor se sacrifica. Cuando no lo ves, guardando santidad, doblando sus rodillas por amor y oración a otros. ¿Sabes cuándo se sacrifica?
no dura el culto, eso lo hacemos todos, sino cuando está preparando su sermón, buscando ilustraciones para que todos entendamos, dando consejos. ¿Sabes cuándo se sacrifica? Como dice Pablo, cuando tiene que darte un consejo que sabe que a ti no te va a agradar, pero que tiene que igual dártelo, aunque él no se haga popular ante sus ojos. Eso es sacrificio, porque estás sacrificando lo que los maespillos no querían hacer, era su propia reputación. Eso es lo que está diciendo Pablo todo el tiempo. Hermano, piensa en esto. El amor de un pastor debe ser tan entregado y sacrificial, así como el Padre entregó al Hijo, Juan 3:16. El amor de un pastor debe ser tan entregado y sacrificial como el Hijo dio la vida por sus ovejas. El amor de un pastor debe ser tan sacrificial con la llenura del Espíritu Santo que lo va a hacer entregar su tiempo libre, su tiempo de ocio, lo que puede hacer y lo que no puede hacer por amor a la congregación. Un pastor debe sacrificarse aun cuando no lo ves. ¿Es pecado tomar una cerveza? No, pero si a alguien de la congregación le afecta, pues sacrifícate, pastor o siervo. Y eso es lo que estoy diciendo otra vez, no solo a todos los pastores, a todos los siervos de una congregación. ¿O no es esta la actitud que debemos tener con nuestros hermanos que no son hermanos todavía, pero que van a llegar a ser hermanos por la predicación de los hermanos? Estoy hablando de Juan 17, 20, 21. No ruego solamente por estos, sino por los que van a ser hermanos de la iglesia, por el testimonio, por el sacrificio de los de la iglesia. Cuando la iglesia se ame así, entonces, dice Juan, que el mundo conocerán verdaderamente que son mis discípulos. Antes no. La próxima semana, si Dios permite, vamos a tener una comida juntos. Qué lindo, qué amoroso. Y nadie se va a enterar en el pueblo. Nadie se va a enterar en el pueblo que comimos en 4 paredes. Eso no es demostrar amor. Eso va a ser amarnos entre nosotros y mucho que nos hace falta. Pero debemos ir a amar afuera. Cuando el culto acaba, cuando el día lunes llega y no nos queremos levantar y andamos con ganas de andar mal genio, mostramos amor sacrificial. Hermanos, para Pablo esto era el punto. De hecho, no era algo nuevo para la iglesia de Tesalónica. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo está diciendo, yo voy a gastar de lo mío, yo me voy a sacrificar, yo voy a poner de mi propio bolsillo para el beneficio de la congregación, para amar en silencio sus almas, me voy a entregar en cuerpo y alma, aunque esto me cueste ser amado menos por ellos mismos. ¿Por qué? Porque voy a tener que predicar cosas que no les gustan y me van a hacer menos popular. Porque voy a tener que hacer sacrificios que nadie va a conocer y nadie debe conocer para que no me admiren más. ¿Con qué finalidad? Con que Cristo sea puesto ante los ojos de la persona con el carácter de Pablo. Filipenses 2:17. Pablo usa esta expresión, aunque sea derramado en libación. Esto es un sacrificio sobre el sacrificio del servicio de vuestra fe. Eso era su gozo. Un verdadero siervo del Señor no anda con patrañas para querer que los focos le apunten. Un verdadero siervo del Señor es el pastor Dietrich Bonhoeffer, este alemán que en medio de la Alemania nazi decidió devolverse a la Alemania nazi para cuidar a sus hermanos y allí entregó su vida para el cuidado de la iglesia de Cristo en medio de la Alemania nazi. Eso es amor por la grey. Eso es amor al pueblo del Señor. Eso es lo que debe apuntar un verdadero siervo del Señor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por cuidar y nutrir almas
para mostrar a Dios aunque te hagan ser vituperiado? ¿Estás dispuesto a amar a tal punto que tengas lo necesario para decir la verdad, aunque eso signifique que puedan abofetearte? Y no solo de manera física, sino aún de manera espiritual. Miren, ¿quieren servir a Cristo? Antes que me respondan, esto va en el paquete. No vas a ser popular si quieres servir realmente a Cristo. Van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de tu esposa. Van a hablar mal de tus hijos. Se van a meter contigo. Hermanos, el servicio a nuestro Señor no está lejos de ser una batalla espiritual donde los sesos están dispuestos a volar. Satanás no va con misericordia. Satanás no va con cositas haciendo rasguño. Entonces que se preparen los soldados. Que se pongan la armadura de la fe. Que afilen bien la espada y se agarren de su Señor. Esto es lo que se necesita para que mencionemos, llamemos, nombremos a alguien pastor, anciano, líder de la congregación. Sin esto, sin un amor sacrificial realmente entregado, no solo de labios, sino que la congregación pueda comprobar, no podemos llamar a nadie pastor, porque si no quieres la posición, no el pastorado. Siervos con corazón de siervo. Y hermanos, esto no es cosa del primer siglo. He querido usar 3 ejemplos en los 3 puntos de 3 siervos del Señor, de 3 hombres: John Wesley, Charles Simmons, Bonhoeffer. Otra vez, hombres reales, comunes y corrientes: John Wesley, Charles Simmons, Dietrich Bonhoeffer, Rodrigo Rubio, Ever Torres, David Robles y tantos otros hombres reales, con luchas, con pecados, con desafíos, pero amando a Dios y dando la vida por el pueblo de Dios, dando la vida por lo mismo que dio la vida Cristo. Eso es lo que necesitamos para ser siervos de Dios. Con mucho amor y respeto. No necesitamos que barras bien, que toques bien la guitarra, que cantes bien. Necesitamos 3 características de un verdadero siervo de Dios: servir con motivaciones puras, con una conducta, un carácter humilde y amando de manera sacrificial al pueblo del Señor. Eso es un siervo con corazón de siervo. Siervos con corazón de siervo. Humildes. Un siervo que no quiere más que servir. Su gozo es servir. Nada más. Su placer es inclinarse. ¿Y saben qué? El siervo del Señor solo se inclina hacia abajo. Solo hay uno que se puede inclinar hacia arriba y se llama Cristo. Siervos con corazón de siervo, que no aman solo de labios, sino que mostraron, que permanecieron, llueve, truene o relampaguee, poniendo la otra mejilla, amando al pueblo de Cristo. Hazte esta pregunta: ¿tengo un corazón de siervo? Y antes que respondas, pídele al Señor que transforme tu vida, que te convierta en un siervo con corazón de siervo, que limpie tus motivos, que moldee tu carácter, que te dé amor real por las almas. Recuerda que no es solo el mayor modelo, no es solo el único modelo. Él es Cristo. Es la excelencia misma, el siervo por excelencia. Mira a Cristo. Si no le conoces, pídele que te salve. Arrodíllate a Él. Mira a Cristo.
Y si ya te has salvado, pídele que te santifique más, que remueva tus motivaciones, que pula tu carácter y conducta humilde y que te dé amor sacrificial y real por sus ovejas, por su iglesia. Hermanos, amados, me gozo. Veo en la congregación hambre y sed de Dios y un deseo normal de querer servir. Por tanto, debemos estar alerta a nuestro corazón engañoso. Que el Señor nos ponga siervos, a ser siervos con corazón de siervo. 3 características de un verdadero siervo del Señor. Sirve con motivaciones puras, se conduce con un carácter humilde y ama de forma sacrificial. Vamos a orar. ¿Qué podemos decir, Señor? ¿Cuánto nos falta? Señor, ¿cuánto necesitamos seguir creciendo aún para servirte a ti? Y qué bueno, Señor, es ser confrontado y ver, Señor, que nunca vamos a poder lograr estas 3 características si tú no obras, operas, ejecutas en nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede hacer esto con excelencia, ni siquiera una mínima parte o un mínimo punto de estas 3 características. Pero tú las cumpliste, esta y otras tantas, Señor. Estas son las que nos presenta Pablo. Pero tú tuviste aún más. Permítenos, Señor, hablar de manera honesta y genuina por la iglesia en Pedrezuela, de que son y han llegado a ser muy queridos por nosotros, muy amados por nosotros. Permítenos amarnos, Señor, para poder servirnos, dándote gloria a ti. Señor, aún para servirte te necesitamos. Y lo que necesitamos es que tú nos pongas a ser siervos con corazón de siervos. En Cristo Jesús.